Amigos, ¿cómo están? Un muy buen día. El noticiero empieza ahora con las noticias más destacadas de las últimas horas. Gracias por su compañía. Un muy buen día a Ecuador, que también, y los ecuatorianos que nos sintonizan a través de nuestro portal en Facebook y nuestro portal en tctelevisión.com. Gisela, ¿cómo estás? Un muy buen día para ti también. ¿Qué tal, Andrés? Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte temblor en la ciudad capital se acaba de sentir hace breves minutos, exactamente a las 7 en punto de la mañana. Sentimos aquí en la capital un fuerte temblor. Se registra ya en redes sociales que algunas personas lo sintieron de manera muy fuerte en el centro de Quito. Tendremos más novedades al respecto en minutos. Y también recordarles que el noticiero es retransmitido en la capital por Radio Positiva 860 AM. Tú continúas, Andrés. Así es, Gisela, actualizaremos esa información de los efectos del temblor sentido en Quito con intensidad. Y otras noticias, 3 personas heridas, deja un ataque a balas que ocurrió anoche en el sur de Guayaquil. Según los testigos, los sicarios se movilizaban en 2 carros. Una ráfaga de disparos alarmó la noche de este lunes a los habitantes del sector de las calles Avenida del Ejército y Maldonado, en el sur de Guayaquil, donde sicarios a bordo de 2 carros atentaron contra la vida de 2 hombres y una mujer. Las balas nomás se escucharon y por ahí salieron todos. ¿Cuántas balas usted? Bastantísimas. 2 personas recibieron disparos en las piernas, por lo que fueron llevadas de urgencia a un hospital. La tercera víctima es un hombre que al momento de la balacera estacionaba su carro en el sector. Estábamos arriba viendo televisión y bajamos, ya vimos el corre y la... ¿Ah? ¿Cuántos? Como unos 6 o 8 tiros, pero seguido uno tras de otro. Los sicarios no pudieron rematar a sus objetivos gracias a que en esos momentos pasaba por el sector un patrullero policial, por lo que prefirieron huir. Al percatarse de la presencia policial que venía cercana al lugar, haciendo controles de rutina, pues sale en precipitada carrera, no logrando conseguir su objetivo. Es así que inmediatamente pues el personal policial asiste a las víctimas, si se quiere, en donde al momento podemos verificar que el estado de las 3 víctimas es estable. Agentes de varias unidades policiales empezaron las investigaciones para establecer las causas que motivaron el ataque a balas e identificar a los responsables. Leonardo Flores, TC Televisión. 7 de la mañana con 4 minutos, 11 allanamientos se ejecutaron en Quito para desarticular una peligrosa organización delictiva dedicada al robo de domicilios en el sector de Los Valles. Un equipo del noticiero estuvo presente en exclusiva en el operativo. Los detalles a continuación. Así, tumbando la puerta con un carro, ingresaron agentes de la Policía Judicial y de la Fiscalía a una casa a las 3 de la mañana de este martes. Se procede a la desarticulación de una organización delictiva que venía operando en diferentes sectores de la ciudad de Quito. En esta casa ubicada en el centro histórico de Quito, la policía capturó al cabecilla de una presunta organización delictiva que estaría dedicada al robo de domicilios en la capital. Asegurado, muñeco. El modus operandi de la organización quedó registrado en videos que la policía tiene en su poder y que sirvieron para identificar a los miembros de la banda. Ingresaban con armas de fuego a las diferentes viviendas, procedían a maniatar, a llevarse varios enseres para proceder posterior a repartirse entre ellos. 11 allanamientos se ejecutaron en el norte, centro y sur de Quito luego de 5 meses de investigaciones. Tenemos 6 personas aprehendidas. Asimismo estamos realizando la respectiva explotación de sitio, explotación de documentos. Los aprehendidos cumplían roles y funciones dentro de la estructura delictiva. Los objetos robados se almacenaban en las casas allanadas. Por cuanto todos prácticamente tienen ya antecedentes delictivos por varios delitos, inclusive algunos ya estuvieron detenidos en varias cárceles del país. En las próximas horas se darán a conocer más detalles de este nuevo golpe a la delincuencia. Fernando Escurra, TC Televisión. Otros temas. Hay hospitales en Guayaquil que ya comienzan a colapsar nuevamente por los casos de COVID-19. Esto por el repunte de contagios de hasta el 20%. Las autoridades sanitarias se niegan a reconocer esta situación.
La incidencia del COVID-19 se centra en los feriados de agosto y octubre, alcanzando casi un 20% más de los casos. El presidente del Colegio de Médicos del Guayas plantea medidas radicales, como suspender los feriados de noviembre y diciembre. Queremos exhortar que por esta vez el feriado de noviembre se suspenda y por qué no aún más avanzar un poquito más, ver la factibilidad de que se produzca también la misma restricción por las festividades de Navidad y de fin de año. Es que los números están a la vista y consideran que el relajamiento de la ciudadanía se convirtió en un juego de azar con el coronavirus. Aclaran que no están pidiendo que el feriado se elabore, sino más bien que la gente evite ir a playas, reuniones y puntos en donde se puedan contagiar. Estamos pidiendo que se mantengan los asuetos o descansos obligatorios, pero lo que se suspendan son las grandes movilizaciones. ¿De qué nos sirve cerrar los cementerios si las playas están abiertas? Pero con las cifras expuestas nos acercamos hasta el Hospital de los Ceibos, en donde, pese a nuestra insistencia, el Departamento de Comunicación no nos pudo proveer de la información requerida. Más bien, conocimos de manera extraoficial que la unidad de cuidados intensivos estaba totalmente copada. Mientras tanto, en el Hospital del Guasmo observamos a familiares de pacientes que esperan diariamente que se recuperen, pues sostienen que sí se ha incrementado el número de contagiados por lo que han observado. Claro, yo sí creo que se ha incrementado, porque por ejemplo en la Juan Montalvo, que es mi sector, yo hablo por mi sector, lo que más hay es contagiados. Por supuesto, todos estamos preocupados, demasiado preocupados, porque miren la hora que es y no nos dan ninguna información a nuestros pacientes. Ha subido muchísimo, porque por ejemplo por mi sector acá en Mapasingue fueron pocos que cayeron, pero ahorita está todito. En mi casa yo tengo. Al cierre de esta nota, esperamos del Ministerio de Salud y del IES información sobre la disponibilidad de camas y estadísticas de contagiados de los últimos días, pero esta no fue proporcionada por los departamentos de comunicación. Mauricio Ceballos, TC Televisión. 7 de la mañana con 8 minutos. En tanto, el COE cantonal de Guayaquil resolvió mantener la suspensión de visitas a los cementerios públicos y privados el próximo feriado. Esta y otras medidas se adoptaron por el incremento de los contagios reportados en los últimos días por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y también por el Ministerio de Salud Pública. Los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre quedan suspendidas las visitas a los camposantos, excepto los sepelios, siguiendo medidas de bioseguridad y aplicando un aforo del 30% en salas de velaciones. También se dispone cerrar malecones y parques en iguales fechas. Las reuniones masivas en hoteles y salones de eventos deberán respetar el aforo del 30% y no podrán exceder de 100 personas, indistintamente del aforo por 15 días hasta nueva evaluación epidemiológica. Además, se restringen fiestas y eventos organizadas en predios privados. El COE cantonal ratificó la prohibición de funcionamiento de bares y discotecas. Igualmente, se postergará la apertura de canchas deportivas por 15 días, exceptuando la práctica de deporte formativo. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en estacionamientos, parques y afuera de domicilios. Las clases presenciales en escuelas, colegios y universidades se mantendrán suspendidas. En cuanto al turismo, el horario de apertura de Playa Varadero se limitará de 8 horas hasta las 3 de la tarde. Los centros comerciales y sus patios de comidas deberán respetar el 50% de aforo y realizar el control de medidas de bioseguridad. Una actualización de la información que dimos al inicio del noticiero sobre el fuerte temblor que se registró justamente en la capital de los ecuatorianos. El Instituto Geofísico informa que efectivamente un temblor se sintió a las 6:59 minutos y fue de magnitud 4.9 con una profundidad de 5 kilómetros y el epicentro se registró en Machachi, es muy cerca de la capital ecuatoriana. Justamente quienes más sintieron la fuerza de este sismo fue el sector de los valles en la capital, tanto el Valle de Tumbaco como el Valle de Los Chillos, como reportan en las redes sociales. Repetimos, un temblor de 4.9 en la escala de Richter, según reporta el Instituto Geofísico Nacional.
Más adelante les tendremos más detalles sobre las consecuencias de este fuerte sismo que se sintió con epicentro en Machachi. Mientras tanto, vamos a seguir con el tema que hablábamos sobre el aumento de los casos de COVID-19 en varios sectores del país. Y para conocer cómo está la situación en uno de los hospitales de Guayaquil, vamos a hacer contacto con Stalin Vaquerizo, quien se encuentra en el centro sur del puerto principal. Adelante, Stalin, te escuchamos. Cuéntanos, ¿cuál es la situación? Gracias, Gisela. Estamos en el Hospital Efrén Jurado López, Hospital del Día. Por dos cosas. Importante lo que acabas de mencionar, conseguir información importante acerca del aumento, pero asimismo tratar de hacer conciencia en las personas para que no generen información que no es de fuentes oficiales. Cuando dicen que los hospitales están colapsados, cuando dicen que las unidades de cuidados intensivos están abarrotadas, entonces es siempre necesario acudir a la fuente oficial. Ahora estamos en el área de emergencia de esta unidad hospitalaria y por acá me acompaña el doctor Alfonso Mora, jefe técnico de este hospital, para que nos cuente un poquito cuál es el balance que se tiene hasta ahora. Por acá, por favor, doctor. En cuanto a la atención por casos específicamente de COVID, acá vemos que está dividida el área. Buenos días. El Hospital Efrén Jurado López dividió la emergencia en dos bloques, un bloque de pacientes respiratorios y un bloque de pacientes no respiratorios. Recordemos que el COVID existe y va a coexistir con nosotros durante mucho tiempo. Y lo más importante es saber que no hay un tratamiento adecuado, ya comprobado, no hay vacunas. No hay ninguna otra cosa que le podamos decir, con esto vamos a tratar al COVID. Pero existen las demás enfermedades, hipertensión, diabetes. Y cuando vienen a nuestro hospital, nosotros los clasificamos con una zona de triaje, en donde vamos a determinar si es un cuadro respiratorio y no respiratorio. ¿Cómo se han mantenido hasta ahora? Se han mantenido igual que desde que terminó la pandemia. No digo que no existen casos, pero nosotros estamos haciendo lo que corresponde a nuestro nivel de atención de este hospital. Una vez que hemos confirmado que existe un caso COVID, nosotros los derivamos a las unidades principales, que son el Teodoro Maldonado Carbo y el Hospital de los Ceibos. Y es justamente allá donde ya se define o se determina si la persona tenía COVID o no. Claro, porque nosotros lo que hacemos al inicio es primero tratar al paciente, iniciamos pruebas de laboratorio o pruebas de imágenes, y las pruebas importantes para confirmar COVID, que es el PCR más que nada, eso ya lo hacen los niveles de mayor complejidad y como porque demora casi de 24 a 48 horas en obtenerse el resultado. Lo que más importa es atender los daños colaterales que produce el COVID-19, porque en algún momento yo lo dije, que el COVID es como que fuera un tsunami, te llega, te ataca, y una vez que se retira el oleaje queda el daño colateral. Nosotros lo que estamos haciendo en esta unidad es diagnosticar. Diagnosticamos COVID con enfermedad leve, enfermedad moderada y enfermedad severa. Las enfermedades leves pueden ir a su casa, mantener el aislamiento, y los otros van a ser derivados según el grado de complejidad. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que debe de saber la comunidad? Es que nosotros no nos podemos relajar. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo las mismas normas que nos dio el gobierno durante la pandemia, es decir, el distanciamiento. Es decir, el uso obligatorio de la mascarilla, que inclusive la mascarilla es lo único que se ha demostrado que nos ayuda a disminuir el contagio. Y tercero, el control de las enfermedades preexistentes, es decir, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades inmunodepresivas. ¿Por qué? Porque allí es donde más daño va a hacer el COVID. Si estás inmunodeprimido, obviamente te va a afectar. Perfecto, doctor, muy amable, importante el aporte del doctor. Como habíamos mencionado, está dividida el área de emergencia, vemos que no hay muchas personas. Sobre este lado, las personas con problemas respiratorios y por el lado de acá con las personas que tienen otras patologías. Es importante mencionar y recalcar y repetir el tema de la mascarilla. Recordemos, no por el hecho de que tengamos una mascarilla estamos 100% libres. Sí hay un porcentaje, pero es mínimo, es por eso que debemos usarla. Pero, asimismo, es importante el distanciamiento, el evitar reuniones donde haya demasiadas personas
personas que de pronto, si están 30 personas en un lugar y una no tiene mascarilla, pues ahí hay un porcentaje grande de contagio, así las demás estén protegidas. Entonces, es importante llevar todas estas medidas de bioseguridad a cabalidad, justo ahora que se aproxima el feriado, no relajarnos como ha recomendado el médico y siempre acudir a las fuentes oficiales para estar al tanto de la situación, así como el municipio de Guayaquil también tiene su situación actual por COVID, tiene su balance con relación a las últimas semanas, ha habido un ligero incremento, pero con esto no quiere decir que haya un repunte o un rebrote como las personas suelen difundir a través de medios no oficiales. Es todo por el momento. Andrés, tú continúas con más información en estudios. Así es, Stalin, un abrazo para ti. Precisamente sobre el tema que mencionas en este instante, en poco rato más estará la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, para precisar esas cifras y hablarnos de las últimas medidas que se han tomado en la ciudad de Guayaquil. Antes de irnos a la pausa, revisemos cuáles son esas medidas. Algunas de esas medidas que en Guayaquil se van a implementar para este feriado dispuestas por el COE cantonal en la ciudad de Guayaquil. Suspenden visitas a los cementerios públicos y privados en Guayaquil los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre del 2020. Repasaremos durante este informativo algunas de esas medidas para que usted las tenga claras también. Ya venimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informando. Una intensa lluvia con tormenta eléctrica cayó sobre varios sectores de Quito la tarde y la noche de este lunes. Cámaras del ECU 911 captaron los rayos desde el sector de Tumbaco. La tarde y noche de este lunes, los residentes de Quito y sus valles fueron sorprendidos por una tormenta eléctrica. Los rayos y centellas fueron grabados por algunas personas que se encontraban admiradas. Se fue la luz todo. Para este martes 27 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronostica una mañana con presencia de sol y posibles lluvias aisladas durante la tarde y noche. Isaías Cruz, TC Televisión. Otros temas, el presidente Lenín Moreno participó en el lanzamiento del programa Camioneta Popular, un incentivo para reactivar a los sectores agrícolas y automotriz. Tiene dos propósitos principales: impulsar la venta de vehículos de la industria nacional y brindar un portafolio de camionetas ensambladas en Ecuador con precios reducidos, para que agricultores, ganaderos, acuicultores tengan acceso a este medio de movilización como herramienta de trabajo. Por un lado damos la mano al sector automotriz y por otro lado también damos la mano a la producción del campo y a la producción de la ciudad. De esa forma protegemos miles de empleos. Tarea fundamental para todos ustedes, proteger los empleos y darle impulso a la reactivación. La camioneta popular es una herramienta de trabajo. Inicialmente serán 1000 los beneficiarios, pero estamos trabajando y debemos ampliar el proyecto hacia otros sectores de la economía. Vamos a la pausa en el noticiero. Les recordamos algunas de las medidas implementadas en Guayaquil, dispuestas por el COE cantonal para este feriado. El cierre de malecones y parques serán los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre. Bien, continuamos con más noticias. La atención en los hospitales de Quito es normal hasta el momento, según la Secretaría de Salud del municipio. Hay disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos, pese al incremento de casos de COVID-19 en los últimos días. El alcalde Jorge Yunda, como ya se lo ha anunciado, está contagiado. Quito aún es la ciudad con el mayor número de contagios por COVID-19. Este último domingo la capital reportó 2.021 nuevos casos, la cifra más alta registrada en un solo día. Este lunes el COE Metropolitano se reunió y revisó estos datos. Sin embargo, según la Secretaría de Salud del municipio, los hospitales no han saturado en atención. A pesar de ser preocupante y grave, todavía no vemos esta repercusión, el aumento del número de casos en los hospitales. Y ahora el alcalde de Quito también es parte de estas cifras. Este último fin de semana, Jorge Yunda, a través de su cuenta oficial en Twitter, confirmó que habría dado positivo para COVID-19. En sus redes sociales ha publicado videos de cómo estaría llevando esta enfermedad. Me acaban de informar el resultado de una prueba de hisopado que di positivo.
Estas imágenes, por ejemplo, corresponden a las instalaciones del Hospital IESUR. La atención allí es normal y hay disponibilidad de camas UCI. Lo propio sucede en el Pablo Arturo Suárez, en el norte de la ciudad. En el ingreso de emergencia nos encontramos a Verónica Viracocha. Llegó este lunes por atención para sus suegros, pues durante el fin de semana presentaron síntomas de COVID. Fueron recibidos sin inconvenientes, asegura. Sí, la chica dijo que últimamente, no ha habido muchos pacientes y que enseguida nos recibieron. Y estas imágenes son del Hospital Eugenio Espejo, en el centro de la ciudad. El ministro de Salud constató que la atención sea normal. La evaluación por el COE metropolitano es semanal. Karen Aro, TS Televisión. Bien, continuamos con más. Tenemos ya vía Zoom la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Alcaldesa, ¿cómo está? Un muy buen día, ¿nos escucha bien? Perfecto, ¿cómo estás, Andrés? Buen día. Buen día. Estas nuevas disposiciones del COE cantonal suponen un aumento como conclusión del COE cantonal de los casos COVID en Guayaquil. A ver, lo que hemos registrado en las últimas semanas, y esto siempre se da después de feriados, por eso las disposiciones antes de este feriado, es un ligero incremento que se ha mantenido estable hasta el día de hoy. Y te lo pongo en números. Antes, la vigilancia activa, es decir, ir de casa en casa tocando puertas por casos sospechosos de COVID, con pruebas rápidas, por eso son sospechosos, era de 10,4 por cada 10.000 habitantes. Luego, en la semana del 19 al 24 de octubre, que es la última semana, subieron a 10,5 por cada 10.000 habitantes casos sospechosos. Ahora, casos comprobados con pruebas PCR eran de 1,3 por cada 10.000 habitantes y ahora es de 1,5 por cada 10.000 habitantes. Hay un ligero incremento y aquí cabe el prevenir inmediatamente antes que lamentar. ¿Qué hicimos? Ampliamos de los 18 sectores que tenemos vigilancia activa, es decir, recorremos con 150 personas, personal de la salud, entre médicos, enfermeras, etcétera, más 50 personas en fumigación, desinfección de vías. Recorremos sectores 18 de la ciudad de Guayaquil, atendiendo un promedio de 123.000 personas por semana. Todas las semanas hacemos exactamente lo mismo y por eso tenemos el reporte semanal. ¿Qué tuvimos que hacer ahora, luego de ver que hubo un ligero repunte? Ampliamos los sectores de 18 a 24. Ahora incluimos Alborada, Urdesa, Miraflores, Paraíso, Ceibos, Sauces, Kennedy, Samanes y Guayacanes. ¿Por qué estos sectores? Porque son los sectores donde más reuniones se están haciendo y por lo tanto de allá vienen las personas que hemos detectado contagiadas en mayor número. Entonces estamos con vigilancia activa y vigilancia pasiva. ¿Cuál es la pasiva? En nuestros 45 puntos de atención a la salud municipal, donde todos nuestros hospitales del día tienen oxígeno por tubería, la gente que se acerca con síntomas de COVID, le llevamos un registro de la vigilancia pasiva. Alcaldesa. Es decir, estamos en la calle y estamos en nuestros 45 puntos. ¿Qué información disponen a esta hora sobre lo que el Ministerio de Salud les pueda proporcionar para saber el número de ocupación de camas, el acceso a la atención primaria en los hospitales públicos, que pueda llevarlos también a la información municipal a concluir no solamente la estadística de este ligero incremento de sospechosos y casos confirmados, sino también de la capacidad de respuesta que puedan tener estos centros de salud ante un eventual aumento también? A ver, en la mesa del COE cantonal, y por eso la información sale oficial de vigilancia epidemiológica semana a semana, está el Ministerio de Salud, está el Seguro Social, están las clínicas privadas y estamos nosotros. Por lo tanto, la información que sale del COE cantonal es la información acumulada, verificada y tamizada por los epidemiólogos que tenemos en la mesa de salud. La que le acabo de dar es un conjunto de los resultados de todos quienes atienden casos de COVID en la ciudad de Guayaquil, públicos y privados. Ahora, ¿qué dice el representante de la zona 8? Que las camas hay disponibles en los hospitales, en UCI, que han habido mayor cantidad de accidentes de tránsito, que eso también ocupan camas de UCI, pero todo este panorama, Andrés, solamente nos lleva a una conclusión,
El COVID sigue en la ciudad de Guayaquil, sigue entre nosotros, siguen muriendo personas por COVID, siguen muriendo. Solo el mes de octubre, el 10% de las defunciones que se dieron durante el mes de octubre fueron por casos de COVID. Entonces no podemos descuidarnos en lo más mínimo, ni como autoridades, ni como ciudadanos. No podemos tener 3 millones de personas cuidando a otras 3 millones de personas. Acá tenemos que trabajar en conjunto, cada uno que cuide a su familia, cada uno que se cuide a sí mismo, y nosotros haremos los controles debidos y a tiempo, ahora, para que no hayan acumulaciones en la ciudad de Guayaquil en el feriado. Se cierran cementerios, siguen cerrados bares, siguen cerradas discotecas, se cierran parques, se cierran malecones, Malecón del Salado, Malecón 2000, ya no hay, la 9 de octubre ya no va a ser peatonal, todas estas fiestas, ni siquiera el 31. Hemos dado disposiciones a los centros comerciales por el aforo del 50% en sus patios de comida, y en las reuniones, en hoteles y en salones de eventos también tienen un 30% de aforo y un máximo de 100 personas. Todas estas disposiciones dadas el día de ayer por el COE cantonal, es decir, nosotros, van en virtud de un largo feriado, acumulación de gente, fiestas en las casas que serán controladas por nosotros a través de la ordenanza del ruido, que serán cerradas y cuyo propietario, si es aglomeración de gente, será sancionado económicamente el propietario del inmueble. Hay que mantener el cerco epidemiológico que hemos hecho durante todos estos meses. Es clave e importante el llamado a la seguridad propia y de la comunidad en general respecto a las medidas sanitarias que se pueda tomar. Es decir, que tras esta conclusión, el informe que semanalmente están recibiendo el municipio de Guayaquil, las medidas que este feriado se van a tomar, si es que el aumento, aunque lento como lo describe, se continúa dando en la ciudad de Guayaquil, ¿es posible que se vuelvan a medidas de un confinamiento mayor o extremar las medidas, aumentándolas a más de las que se ha dispuesto durante este feriado? Andrés, nosotros vamos semana a semana tomándole el pulso a la ciudad y a los contagios, viendo de qué sitios vienen las personas contagiadas, enviando a 250 profesionales de la salud para casa a casa, tocando puerta a puerta, hagan pruebas rápidas, hagan triaje para saber si están contagiados o no. Esa es nuestra parte, pero como alcaldesa de esta ciudad, si yo veo que el repunte continúa, yo tomaré medidas más drásticas para proteger a la población de Guayaquil. Las medidas que se han tomado durante este feriado de cerrar cementerios, de cerrar malecones, de cerrar parques, de no permitir canchas de juegos de contacto, de poder lograr que Monseñor dé una misa a través de redes y también muy posiblemente un sobrevuelo por los cementerios para el consuelo de los deudos de las personas que no se van a poder visitar, es parte de este control. Que es duro, que va a ser un feriado sin tener a dónde ir. Sí, es un feriado sin tener a dónde ir, pero la alternativa es que te puedes contagiar. Y si te puedes contagiar y tú eres fuerte, puedes contagiar a los de tu casa. Y en tu casa se pueden morir. Así de simple. Gracias. 10% de los fallecimientos de octubre fueron por COVID. Gracias, alcaldesa, por compartir estas acciones del municipio de Guayaquil en el noticiero. Un buen día para usted. Andrés, un abrazo. Seguimos repasando otras de las medidas que el municipio de Guayaquil ha tomado, el COE cantonal, para que usted las tenga presente, además de lo que ha escuchado en esta entrevista. En la ciudad de Guayaquil se ha dispuesto diferentes acciones para mitigar los efectos del COVID-19 a lo largo de este feriado, y como lo ha escuchado, como lo ha dicho la autoridad municipal, podrían o extenderse o extremarse en los próximos días según la evolución y comportamiento de los ciudadanos. Por tanto, se regulan para este feriado reuniones masivas en hoteles, salones. Continuamos con más información. Cerca del 30% de las actas de finiquito corresponden a jóvenes entre 24 y 30 años durante esta pandemia. Frente a esto, una de las nuevas modalidades implementadas por el Ministerio de Trabajo está enfocada en lograr su reinserción laboral. Jimena Méndez tiene 25 años. Vive en la parroquia Guanando, en el cantón Guano, en la provincia de Chimborazo.
En mayo perdió su empleo producto de un recorte de personal por la pandemia. Aún no ha podido conseguir trabajo. Debido a esta emergencia sanitaria, muchas de las personas nos hemos quedado sin empleo. Yo, por ejemplo, desde que inició la emergencia sanitaria me despidieron y hasta el momento no he podido conseguir un trabajo. El ministro de Trabajo, Andrés Ich, confirma que han identificado que son los jóvenes los que más han perdido sus empleos. Cerca del 30% de las actas de finiquito que tuvimos fueron de ecuatorianos de entre 18 y 30 años. Dice que una alternativa para que los jóvenes retornen al mundo laboral es establecer un nuevo mecanismo de contratación. Lo que queremos con el contrato joven es que sobre todo tengan un camino de ingreso al mercado laboral. Los jóvenes, lamentablemente, hasta que no tienen experiencia, sufren muchísimo para poder conseguir un empleo adecuado. Jimena tiene una niña de 3 años. Espera encontrar un trabajo pronto, ya que nuestras familias necesitan de estos ingresos para su diario vivir. Son 4 las nuevas modalidades de contratos que entrarán en vigencia en las próximas horas. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Bueno, y existe expectativa entre los habitantes de Tulcán y Piales ante la posible reapertura del puente internacional Rumichaca. Colombia superó el 1.000.000 de contagios y es el segundo país más afectado por el virus en América del Sur. Sin embargo, el sábado el presidente Duque anunció su intención de reabrir la frontera con Ecuador. Y ponernos la tarea de poder hacer esa reapertura a partir del 1 de noviembre. El 13 de octubre, un grupo de comerciantes carchenses marcharon en Tulcán para exigir la reapertura del puente internacional de Rumichaca. Sin embargo, las autoridades creen que de hacerlo afectaría de forma sanitaria y económicamente a la ciudad. No es pertinente aún el tema de la apertura del puente internacional de Rumichaca. Por unanimidad hemos pedido que la apertura se haga desde el mes de enero del siguiente año y exclusivamente sea para los comerciantes locales. Existen sondeos ciudadanos sobre el tema. Por temas de salud, hablando del 75%, no desean que se abra el puente internacional de Rumichaca. Desde la Cámara de Comercio de Tulcán consideran que se debería retomar únicamente el comercio de la canasta comercial transfronteriza vigente hasta el 1 de junio de 2021, la cual tiene beneficios arancelarios para productos como televisores, lavadoras, secadoras, útiles de aseo, llantas para vehículos livianos y tractores, entre otros. Las personas en Colombia traigan su mercadería hasta cierto punto en la frontera, donde se haga el intercambio con los compradores ecuatorianos. Este jueves, autoridades de 3 provincias y representantes nacionales se reunirán en Tulcán para analizar la solicitud realizada por Colombia para reabrir el puente internacional desde el 1 de noviembre o si se mantiene cerrado como hasta el momento. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. 7 de la mañana con 51 minutos. El cementerio patrimonial de Cuenca abrirá sus puertas por el Día de los Difuntos, pero con previa cita. Los trabajadores del camposanto más grande de la ciudad hicieron una lista para agendar a cientos de personas por los días de descanso que se aproximan. En el cementerio patrimonial de Cuenca hay 55.000 personas sepultadas desde que funciona, hace al menos 150 años. A este lugar llegó esta pareja de esposos para orar frente a la tumba de su hijo que murió al nacer. Mientras ellos elevaban sus plegarias, otros permanecían en columnas para registrarse y con ello visitar a sus seres amados el Día de los Difuntos. Pero no todos tienen la misma suerte, porque hay una lista con 600 familias justo para esa fecha. Prácticamente el dolor que sentimos por la pérdida de nuestros seres queridos ha impedido que vengamos a visitarles normalmente, pero con la atención que nos están dando con horarios diferidos, yo me sujeto y pienso que está muy bien. En este cementerio se organizan así desde mediados de septiembre. Lo hacen con aforo reducido. Antes de la pandemia, diariamente entraban 3.000 personas. Ahora máximo solo entran 200 por día. Y conocimos que actualmente la agenda está en su capacidad máxima. Para el 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, tenemos ya la capacidad agotada. En este momento ya no estamos receptando solicitudes de visita durante estos días. El próximo lunes, 2 de noviembre, se inaugurará el monumento que estamos observando en homenaje a las personas que fallecieron por COVID-19 en Cuenca.
Para el alcalde de la ciudad, Pedro Palacios, la decisión de abrir el cementerio patrimonial en el feriado obedece a los protocolos de bioseguridad que presentaron y es enfático en que de los 23 camposantos que tiene la ciudad, solo uno por ahora tiene el permiso. No han presentado ninguno de ellos protocolos, por lo tanto, hasta el día de hoy no están siendo aprobados para su apertura. Lo único que va a estar aperturado es el cementerio municipal patrimonial, puesto que ya viene implementado su protocolo desde hace semanas atrás y obviamente ha sido aprobado y revisado y está funcionando bastante bien. Después de la conmemoración del Día de los Difuntos, es decir, cuando sea 3 de noviembre, la ciudad cumple 200 años de independencia. Y con estos controles se busca evitar contagios leves. Estamos teniendo un incremento, esto es el resultado del feriado del 9 de octubre. Veníamos con un descenso importante, 4 semanas seguidas de cerca de 1,000, luego 600, 400, llegamos a 200 y pico de contagios semanales. Otro detalle importante en la visita al cementerio es que solo 5 personas de una familia podrán ingresar para acompañar a sus seres amados por un lapso de 30 minutos. Emilio Zamora, TC Televisión. Más adelante en el noticiero, el israelí que sobrevivió a 3 atentados en la penitenciaría del Litoral revela quién habría asesinado a su compañero. Su versión en la que narra los difíciles momentos que tuvo que vivir en la cárcel. Fueron 3 los atentados contra sus vidas los que sufrieron los israelíes que involucraron a Jacobo Bucaram en el caso de venta irregular de insumos médicos. Ocurrió en la penitenciaría del Litoral entre el 1 de junio tras ser detenidos en Santa Elena y el 8 de agosto en que uno de ellos fue hallado sin vida. El primer intento de asesinato ocurrió a las 6 de la mañana cuando inició el conteo de prisioneros, incluido el israelí Oren Sheinman. En ese momento ingresó un guía penitenciario de otro pabellón con una pistola en el pantalón. Todos alertaron a Oren que venían por él. Oren buscó esconderse y alertar a su amigo Shahid Aham, pero estaba en otra celda con la puerta cerrada. Fue en ese momento que optó por gritar hasta conseguir que otros guías retiren al armado. Lograron salvarse, pero en el tercer atentado, uno no corrió con la misma suerte. Fue la noche del viernes 7 de agosto cuando ingresaron al pabellón y los atacaron en sus celdas. Allí mataron al israelí Shahid Aham con disparos en la cabeza. Todo fue narrado en una versión por el sobreviviente Oren Sheinman, ahora testigo protegido. En esa versión del martes pasado, narró también el segundo y más violento de los atentados. Fue un lunes antes de las 11 de la mañana cuando los visitó Walter Vallejo, abogado de los Bucaram, según Oren. Después, un guía conocido como Pelisario les pidió que hablen con el abogado y luego de una discusión accedieron. Oren dijo que los sacaron del consulado, pabellón del primer piso donde están los extranjeros. Esta vez, y como nunca, sin escoltas. Los llevaron a la planta baja al cuarto de guías. Allí se presentó el abogado Vallejo y vía telefónica Abdalá y Jacobo Bucaram. Según el versionante, querían obligarlos a aceptar la defensa del abogado de Bucaram. Caso contrario, los asesinarían. Shai los convenció para que les permitan analizarlo, por lo que regresaron a sus celdas. Fue entonces que escucharon muchos disparos, incluso bombas, según Oren. Salieron cientos de reclusos del pabellón 9 con armas automáticas y granadas, gritando ¿dónde están los israelíes? La policía llegó y se originó una guerra. Se les unieron también armados otros 60 presos del pabellón 5 y fueron directamente al cuarto de guías a buscar a los extranjeros. Al no encontrarlos, subieron a su pabellón, pero la policía les disparó. Luego de horas calmaron los ánimos y se evidenciaron las bajas. 11 de los atacantes murieron. Eran de la banda de los choneros, según Oren. En su versión dijo que conocía que los Bucaram habían puesto precio a sus cabezas. Sin embargo, aseguró que fue el entonces director de la cárcel, Héctor Reina, quien mandó a matar a su amigo Shahid Aham. ¿Por qué la decisión según el israelí? Se los contaremos en una nueva entrega. Fabiola Santana, TC Televisión. Y las visitas se reanudaron en la cárcel del Rodeo en Manabí. Un equipo del noticiero constató las normas de seguridad y medidas preventivas adoptadas para evitar contagios en esa cárcel. Esta es la cárcel El Rodeo de Portoviejo en Manabí. En una extensión de 16.5 hectáreas de terreno, de las cuales ocupa 6 en infraestructura. Esos reos se quieren escapar. Es una de las más complejas del país por sus antecedentes de fugas y amotinamientos.
Tuvimos acceso a ella. Pasamos 7 filtros de seguridad, tanto humano como de máquinas, y el propio sanitario con pruebas rápidas COVID. Al reactivarse la presencia de visitas desde esta semana, luego de 8 meses de suspendida por la pandemia. La pareja, conformada por Ángel y Shirley, deben cumplir un protocolo para hacerlo. De protección, la mascarilla, lo que es alcohol gel, la prueba de COVID. En realidad nos hacía mucha falta. Estamos viviendo un proceso paulatino, un proceso en el que solo vendrá una persona al contacto con la visita. El año pasado, durante las revueltas y fuga masiva por este mismo acceso, salieron los privados de la libertad, aprovechando los momentos de conmoción por las protestas en el país. Durante los hechos suscitados en octubre del año pasado, alrededor de 90 cámaras de videovigilancia fueron averiadas por parte de los privados de la libertad. Sin embargo, ahora se han restituido. SNAI, desde Planta Central, ha repotenciado el tema de seguridad. Hemos tenido un año sin amotinamientos, sin riñas, sin muertes violentas. El estado de emergencia rige desde 2019. En ese año se registraron 33 muertes a nivel nacional a consecuencia de motines y atentados. La autoridad penitenciaria, a lo largo de estos meses, reubicó a 3.237 reos peligrosos. Los militares han estado en toda la parte perimetral externa, cuidando de todo el perímetro, asimismo la policía apoyándonos en los resguardos. En cuanto a proyectos de reinserción a la sociedad, aquellos que están por cumplir sus condenas podrán hacerlo en los exteriores. El diseño del peaje ambiental en la vía Crucita, Puerto Viejo Crucita. Eso es lo que vamos a hacer ahora. La población carcelaria en El Rodeo es de casi 2.000 PPLs y no se registra hacinamiento. Quienes perdieron la libertad por errores cometidos aprendieron. Y están rehabilitando y están desarrollando los conocimientos. Hoy me alejan de los que más amo, a otra tierra muy desconocida. A nivel nacional hay 48 centros de rehabilitación social. El recientemente renovado estado de emergencia está vigente hasta el próximo 10 de noviembre. Alcibiades Onofre, TC Televisión. Continuamos con la información y le contamos que últimamente hemos escuchado de la existencia de narcopistas en el Ecuador, por lo que Gabriela Castro ha preparado el siguiente especial tras un recorrido realizado en las provincias de Manabí y de Santa Elena. Los 671 kilómetros de longitud que tiene el perfil costanero ecuatoriano es tierra fértil para el tráfico ilegal aéreo de drogas. En medio de los vastos paisajes manabitas se esconde el poder de bandas narcodelictivas mexicanas que buscan sitios prácticamente desconectados de la comunidad, cerca del mar, para volar muy bajo y no ser detectado por los radares. Siempre han habido este aterrizaje así de avionetas media sospechosas, tanto así como vehículos también sospechosos que pasan por aquí, incluso aquí en esta zona de Manabí. En el 2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana dio una estimación. El detalle fue revelado cuando una narcoavioneta salió desde los terrenos de la refinería del Pacífico. 1.500 millones de inversión en la mega obra que el narcotráfico le terminó sacando provecho. De estas pistas no controladas, que entre unas son autorizadas y otras no autorizadas, hay más de 2.000 en el país. Se necesita de manera inminente un apoyo que se realice al reforzamiento de los radares, porque precisamente en la provincia de Manabí se tiene un radar degradado. La pista más sofisticada hallada hasta el momento es en Jama, Manabí, que tiene 2.000 metros de longitud, casi similar a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guayaquil, que tiene 2.684 metros. Además, había una vía de 7 kilómetros que conectaba con la carretera principal. Está en medio de 2 montañas. Es un terreno privado y los dueños supuestamente desconocían que narcotraficantes trabajaban en sus tierras. En septiembre de este año fue intervenida antes de que una narcoavioneta aterrizara. Son trabajadas al interior de propiedades privadas. Para esto los ciudadanos que hacen esta actividad utilizan maquinaria apropiada para la apertura de estas pistas y que son ingresadas a estos terrenos utilizando en cierta forma fachadas de trabajos de agricultura.
Mientras intervienen narcopistas, el decomiso de droga aumenta. Desde enero hasta la fecha se han incautado 97 toneladas a nivel nacional. En el 2019, durante esta misma fecha, se habían incautado 62 toneladas. Guayaquil es la ciudad donde más se hallan estupefacientes, que representa el 31.81%. Prácticamente en toda la costa ecuatoriana se han construido pistas clandestinas para el tráfico ilegal de drogas. En las provincias donde más se ha detectado ha sido en Santa Elena, Guayas y Manabí. En esta última se han inhabilitado 4 narcopistas, como esta de aquí. ¿Que existen más pistas como la de Jama? Es muy probable. Seguramente lo sabremos pronto. María Gabriela Castro, TC Televisión. En una segunda entrega de esta investigación revisaremos cómo la problemática del narcotráfico agobia a las comunidades asentadas cerca del mar. 1 de la mañana, 2 de la mañana, se escuchaba que daba vuelta una avioneta. Entonces, después se llegó a saber de que eran los narcotraficantes que venían a hacer sus desembarques aquí en una pista. Y quisimos intervenir como comuna, porque somos legítimos dueños de esos terrenos, pero ahí encontramos, ahí salieron los señores armados. En octubre del 2019. Acompañados de sus simpatizantes, llegaron hasta la Fiscalía para la toma de versiones programadas para la tarde de este lunes. Y vamos a responder tal cual como habíamos dicho desde el inicio. Al final de la comparecencia, Vargas declaró que se tiene que demostrar el secuestro de policías y periodistas en el ágora de la Casa de la Cultura. Lo único que pidió en ese momento miles y miles de familias respuestas sobre este crimen que se había dado el día miércoles 9 a partir de las 6 de la tarde. Esta fue la tercera convocatoria a la que fueron llamados. De no haber cumplido con la citación, serían obligados haciendo uso de la fuerza pública. Lo único que nosotros haremos es cumplir con nuestra palabra. Y dijimos desde el inicio, no nos vamos a correr, no nos vamos a esconder, estaremos aquí. Casi un centenar de uniformados custodiaban la sede de la Fiscalía. Entre ambos dirigentes afrontan más de una docena de denuncias por los actos violentos de las manifestaciones del año pasado. Fernando Escurra, TC Televisión. 8 de la mañana con 30 minutos, 2.700 dosis de cocaína decomisadas y un detenido dejó un operativo policial ejecutado en el noreste de la ciudad de Guayaquil. Luego de varios días de investigaciones en coordinación con la Fiscalía, los agentes allanaron un domicilio en la cooperativa Cordillera del Cóndor, donde aprendieron al presunto microtraficante y decomisaron el alcaloide. El sospechoso capturado quedó a órdenes de las autoridades judiciales. Y hayan restos humanos en una hacienda del cantón El Empalme, provincia del Guayas. Al parecer se trataría de 2 hermanas desaparecidas desde abril del 2019, después que habían salido de su casa a cambiar un teléfono celular, acompañadas de un amigo. Los restos fueron trasladados a la morgue de la ciudad de Quevedo para determinar si corresponden a las hermanas o a algunas otras personas. Y el choque de 2 vehículos provocó la muerte de 3 de sus ocupantes. El impacto ocurrió la noche de este domingo en el recinto Boca de Caña, esto es en el cantón San Borondón, provincia del Guayas. Las víctimas quedaron completamente atrapadas en la carrocería. Los bomberos debieron extremar sus esfuerzos para poder rescatarlas. Manifestantes contrarios a las nuevas restricciones por el coronavirus decretadas en Italia se congregaron en Milán en una protesta con bengalas y lanzamiento de fuegos artificiales. Protestas violentas contra las nuevas restricciones para controlar la segunda ola de coronavirus sacudieron la noche de este lunes Italia. Enfrentamientos entre policías y manifestantes se presentaron en bares de las principales ciudades del país europeo.
En Turín, los manifestantes arrojaron bombas de gasolina a los agentes. Además, se produjeron actos vandálicos en varias tiendas de lujo. En Milán, la policía antidisturbios lanzó gas lacrimógeno para dispersar a las masas que gritaban «Libertad, libertad» en su marcha por el centro de la ciudad. Las protestas comenzaron poco después de que entrara en vigor las nuevas restricciones dictadas por el gobierno nacional, que incluyen el cierre de restaurantes, bares, gimnasios y cines a las 6 p.m. hora local. Muchas de las regiones han impuesto toque de queda en la noche, incluyendo Lombardía y Piamonte, donde se encuentran Milán y Turín respectivamente. Las protestas también se produjeron en otra docena de ciudades importantes como Roma, Génova, Palermo y Trieste. David Ruiz, TC Televisión. Los incendios forestales que arrasan el estado de California en los Estados Unidos obligaron a las autoridades a evacuar a más de 100,000 personas y provocaron heridas de gravedad a 2 bomberos. El fuego se extendió a más de 29 kilómetros cuadrados después de originarse en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles. Y también en Estados Unidos las autoridades de Luisiana han emitido una declaración de emergencia por el huracán Zeta. El fenómeno meteorológico inició ya su avance por el Mar Caribe hacia la península de Yucatán, México, y puede tocar tierra estadounidense a mediados de semana, es lo que se estima. Por su parte, las autoridades de México activaron la alerta roja en varios municipios. Además, desplegaron personal militar para realizar recorridos de seguridad, evacuación de la población en zonas de riesgo y otras tareas preventivas. Aquí concluimos la información del noticiero. Gracias por su amable sintonía. Pero